están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Excelente. Qué bueno. Hey, como que nos vamos a ir de este lado, ¿verdad? Porque veo que todos están para acá. No importa, no importa. Qué bueno que podemos estar aquí juntos y la verdad que siempre es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Ahorita estamos hablando, ¿verdad?, de esta serie de las mentiras, de mentiras que creemos todos, porque somos tan fáciles de engañar, tan fáciles de que esta es la línea y están tan cerca las mentiras con la verdad que fácilmente nos vamos. Y de eso vamos a continuar hablando esta tarde. Hoy vamos a estar hablando de la mentira de que no necesito leer la Biblia todos los días. Y estoy seguro que todos nos hemos dicho eso alguna vez. Y si tal vez no lo decimos literalmente, como, yo no necesito leer la Biblia, pero tenemos otras cosas, otras actitudes, otras acciones que quieren decir esto. Y quiero empezar dándoles algunos datos interesantes. ¿Sabías que el 32% de las personas no leen libros a nivel global? Es decir, 1 de cada 3 personas no lee libros. Y esto es global. Si nos venimos a Dominicana, muy probablemente esto sea mucho peor, porque aquí leemos menos todavía. Y esto es una estadística general. Esto no es de la Biblia, no es de la lectura de la Biblia, sino de la lectura en general. Cuando nos venimos a cuántos leen la Biblia, este número es mucho, mucho peor, es más alarmante. Porque nos cuesta mucho leer en general. Y no es oculto que sabemos que a medida ha pasado el tiempo, la lectura ha ido disminuyendo. Yo he escuchado a mi mamá, a mi papá hablar de cuando ellos hacían sus tareas, todo lo que ellos tenían que leer para hacer una tarea. Y a mí eso no me tocó de esa manera, ¿verdad? Y eso es un ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos resúmenes o no nos interesa, hay videos, hay tutoriales y tantas cosas. Pero antes de continuar, quiero pedirles que oremos. Así que inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque es por ti, Señor, que estamos aquí. Gracias porque podemos estar juntos, Señor, por todas las personas que están aquí. Te pido que podamos disfrutar de este tiempo, del mensaje, de la alabanza, y que tú te lleves siempre la gloria de todas las cosas, Señor. Que todo lo que hagamos sea para ti, Padre, y abre nuestros corazones, Señor, que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros y escucharte, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos y que no han podido estar aquí, que los guardes, Señor, y guárdanos a nosotros también, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos vamos a la Biblia, sí hay un estudio del cual les voy a compartir, de la Sociedad Americana de la Biblia, que esta se encarga de hacer todos estos estudios respecto a la Biblia y a su lectura y a todas estas cosas. Y específicamente, la división de ese equipo, que se llama El Estado de la Biblia, hizo un estudio con la Universidad de Chicago en este año. Ellos lo hacen en todos los años, pero vamos a hablar del de este año. Es un estudio con estadística de los Estados Unidos, pero eso se puede llevar a todo en general de manera promedio. Ellos encontraron muchos datos muy interesantes y yo les invito a que si lo quieren leer, está en inglés, pero se puede traducir ahí en Google, ¿verdad? No hay problema. Me dicen y se lo voy a compartir porque es algo que está totalmente libre para todo el mundo. Y ellos encontraron varias cosas de las cuales quiero mencionarles. Una de las cosas es que ellos encontraron desde la adolescencia hasta ya gente bastante mayor, de más de 80, que fue el rango de personas del estudio, que ellos entienden que la lectura de la Biblia tiene beneficios en general. O sea, porque sabemos que tiene beneficios. Y que ellos creen que su vida estaría mejor si leyeran la Biblia más. Y por lo tanto estaría peor si dejan de leerla, si la leen menos. Entonces todo ese rango de personas entiende eso. Y entonces del 2011 al 2021, ellos encontraron que han hecho sus estudios, que se mantiene alrededor de que un 50% de las personas leen su Biblia ocasionalmente en el año. Y este es como el rango de frecuencia más bajo. Va subiendo de, una vez al mes, varias veces al mes, varias veces a la semana, hasta llegar a todos los días. Pero esta es como la más pequeña. Entonces es la que lograba mantenerse en ese promedio a lo largo de todos estos años.
Pero en el 2022 bajó a un 39%. O en otro número es que 26 millones de personas, o sea, 2 veces y pico la población de aquí, dejó de leer la Biblia. Otra cosa interesante es que de cada 100 mujeres, 42 leen la Biblia, y de cada 100 hombres, 37 leen la Biblia. Así que yo los quiero animar, hombres, que seamos valientes y que leamos más la Biblia. Porque eso fue en un estudio en particular, pero lo llevaban a un ejemplo, a otro, y siempre se mantenía esa diferencia. Obviamente, ellos se empezaron a preocupar, porque al ver esa gráfica, ¿verdad? Y esos resultados, entonces empezaron a reevaluar todo. Reevaluaron cómo tomaron su muestra, reevaluaron sus cálculos, los hicieron, los factores que consideraron, pero se dieron cuenta que no era el problema, no es que lo habían hecho mal. Entonces llegaron a la conclusión que la variable que había afectado esto era el impacto espiritual que las personas estaban teniendo. Es decir, que ellos sentían cuando leían la Biblia. Y como que no estaban sintiendo nada entonces. ¿Qué era lo que pasaba? Que esa variable estaba siendo influenciada por las condiciones, por el mundo, por lo que sucede en el mundo, por las condiciones exteriores. Entonces, por ejemplo, en el 2020, que es cuando entra la pandemia, no hubo aunque fue bien fuerte, y no hay que convencer a nadie de aquí de eso, no hubo tanto desequilibrio, porque es que casi ni entendíamos bien lo que estaba pasando. Bueno, no nos había pasado, nadie de aquí había vivido otra, entonces como que no se entendía y no hubo tanto desequilibrio. En el 2022 incluso todos aquí creímos o sentíamos que las cosas iban a estar mejor, que ya estábamos saliendo de la pandemia, que ya estábamos saliendo de todo eso. Incluso tiene un pequeño repunte ahí en el 2021. Pero en el 2022 nos damos cuenta de que todo está peor de lo que creemos que está. Ahora más bien tenemos, el COVID sigue ahí, tenemos más virus, tenemos guerras de Rusia, guerras en Asia en general y en todos otros lados. Este amenaza a aquel amenaza a aquel. Hay crisis económica, estamos en inflación, entrando a recesión y tantas otras cosas que solo agregan preocupación y ansiedad, y estamos peor. Entonces eso fue lo que impactó su estudio, no eran sus cálculos. Pero otra cosa interesante que ellos encontraron, y esto que les voy a decir, tiene una relación directamente proporcional. Es decir, que si este lado sube, este sube, y si este lado baja, esto baja. Eso es que es directamente proporcional. Y encontraron lo siguiente: a mayor compromiso de lectura de la Biblia, las personas eran más felices, estaban más satisfechos, estaban con mejor salud física, mejor salud mental, identificaban un propósito para su vida, tenían un mejor carácter, y esto no es un carácter de enojado, no, o sea, su persona en sí, habían desarrollado su carácter, tenían mejor matrimonio, mejores relaciones de trabajo, incluso estaban mucho mejor económicamente. Por lo tanto, a menor compromiso de lectura, estaban menos satisfechos, más enfermos, con más problemas de salud, económico en sus matrimonios. Y eso era un dato bien impactante, ¿verdad? Otra de las cosas, ya para concluir con los datos, es que ellos encontraron que las personas que estaban comprometidos con la lectura de la Biblia, todos sus niveles, todos esos que les mencioné ahorita y muchas otras cosas más, subían un 23%. Cuando se comprometían con la asistencia a la iglesia, con el servicio a las personas, todos esos niveles subían un 18%. Y cuando se comprometían con la oración, subía un 12%. Entonces yo les digo, imagínense el potencial de 23, 18 y 12. O sea, si a alguien aquí le dicen que su inversión va a subir, ¿cuánto es eso? 40 y pico, 50 y pico %, ¿quién no va a decir, claro que sí? ¿Verdad? Todos vamos a querer eso. Entonces, esto era de la vida de las personas. Entonces, ¿por qué no vamos a reaccionar de la misma forma? O sea, vamos a estar todo eso mejor en todas las áreas de nuestra vida, solo con la lectura de la Biblia. Y entonces, al ver ese estudio, yo me preguntaba, si la Biblia me hace tanto bien a mí, ¿por qué
Y esto es sin entrar a la parte espiritual, simplemente en otras cosas, o sea, netamente estadístico. Si me hace tanto bien, ¿por qué peleamos tanto con leerla? ¿Por qué postergamos leerla? ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué nos aburre? ¿Por qué no pasamos tiempo en eso? ¿Qué tal si les dijera que estamos siendo orgullosos cuando no leemos la Biblia? Estamos siendo orgullosos. Cuando decimos, yo no necesito, viene del orgullo. Y esto no es solo la Biblia, es cualquier cosa. Cuando decimos, yo no necesito ayuda, yo no necesito la Biblia, yo no necesito reunirme, yo no necesito tantas cosas. Y esto no es un orgullo bueno de que mi familia hizo tal logro y tengo orgullo, de que yo hice algo bueno y tengo orgullo, sino de ese orgullo de vanidad, que ese orgullo lo único que hace es apartarnos del Señor, nos sirve de obstáculo. O sea, es como que si yo quisiera bajar allá, simplemente por este camino, y esto es el orgullo, o sea, es un obstáculo, no nos deja avanzar para buscar al Señor, para aprender del Señor. Miren lo que dice Salmo 10:4. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Otra versión en esa parte final dice, no se les ocurre ni siquiera buscarlo. Cuando tenemos orgullo, no se nos ocurre buscar al Señor, porque es un obstáculo que no me deja avanzar. Y es que eso es lo que hace el pecado en general. En nuestra vida nos es un obstáculo para acercarnos, para conocer del Señor, para servir al Señor. Y de algo que yo estoy seguro, porque es lo que está en la Biblia, es que los pecados en sí no tienen clasificación. No hay un pecado más malo, más bueno. No, el pecado es pecado. Pero nosotros creemos muchas veces lo contrario. Yo puedo engañarme yo mismo y pensar que si yo le miento a Desiree que saqué la basura, no es tan malo como que si le miento que le fui infiel. Pero no, para los ojos de Dios, el pecado es exactamente igual. Claro, esa mentira de la basura con la mentira de la infidelidad tiene consecuencias diferentes, pero eso no quita que el pecado es el mismo. Entonces, ante los ojos de Dios es igual porque es pecado. Pero a lo que yo quiero llegar con esto es que el orgullo, yo lo veo como el trasfondo para muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida, para muchas de las cosas que hacemos que no agradan al Señor. Como les decía, cuando decimos yo no necesito a Dios en mis finanzas, en mi tiempo, yo no lo necesito en mi matrimonio, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito consejo, todo eso yo no necesito. De trasfondo tiene el orgullo. A veces puede ser que esté claro y es obvio que es orgullo, pero otras veces está disfrazado. Por eso les decía al inicio que a veces no es obvio, no es tan literal que decimos yo no necesito leer la Biblia todos los días, pero está camuflajeado de otras formas. Otra forma que podemos decir es que, por ejemplo, si yo dijera, no, yo leo algo, Desiree necesita escuchar esto. Y Desi no está hoy aquí, pero Desiree. No. Pero, o sea, cuando decimos eso, es una línea bien delgada entre el amor a el orgullo de decir, no, yo estoy nítido, yo estoy en la línea, esta, que necesita leer eso. Entonces, empecemos reconociendo que estamos siendo orgullosos cuando no queremos leer la Biblia, cuando no queremos buscar del Señor, cuando no queremos hacer las cosas que Él nos manda hacer. Y aquí yo me estoy incluyendo, aquí nadie se salva de esto. Ni el que tenga, no sé si aquí haya personas con días de confiar en el Señor y sabemos de décadas de haber confiado en el Señor. Nadie se salva de esto. Hay algunos factores que nos impiden o nos afectan para leer la Biblia. Por ejemplo, decimos estoy desanimado, hoy fue un día difícil, hoy tuve un mal día, o ayer fue un mal día, o esta ha sido una mala semana. Quiero estar acostado, no quiero hacer nada. ¿Quién
puede decir aquí que no ha tenido un día así? Todos. O por ejemplo, estoy cansado. Hoy he conducido todo el día, estoy explotado. O cuando decimos estoy muy ocupado, no sabes todas las cosas que tengo que hacer. Entonces buscamos excusas y hay otros factores que podríamos nombrar. Ahora, yo no estoy diciendo de que estas cosas son falsas, de que las sentimos de mentiritas, de que es mentira que estoy cansado o es mentira que tengo cosas que hacer. Claro que son verdad. Pero sí te puedo decir que si vas más atrás, si te evalúas tú y ves tus días, ves tu mente, ves tu corazón, te vas a dar cuenta que no le estás dando prioridad a Dios. No le estamos dando la prioridad porque creemos que no es importante, que puede ser después, que no es necesario. Y no pasa nada si ocasionalmente leo la Biblia, si a veces voy a la iglesia, si a veces sirvo. De todas formas, decimos Dios conoce mi corazón. Y esa es otra mentira que vamos a tratar otro día. Pero no nos engañemos, evaluémonos nosotros y nos vamos a dar cuenta que el trasfondo es esto que estamos hablando. Mateo 5:3 dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Y yo resalté ese reconocen porque podemos entonces no reconocerlo. Podemos entonces caer en orgullo de creer que no necesitamos a Dios porque estamos totalmente vendados, porque no vemos esa necesidad y no la estamos reconociendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que tomar una decisión. Yo voy caminando para la izquierda, por decir algo, donde no estoy reconociendo al Señor ni mi necesidad espiritual. Tenemos que tomar la decisión de darnos la vuelta y decidir reconocer nuestra necesidad. Toda la Escritura o muchas partes nos hablan del orgullo, de las consecuencias del orgullo, y el mismo Satanás fue expulsado por el orgullo. Él quería reemplazar a Dios, quería sentarse sobre Él. También el orgullo impide que muchas personas acepten a Jesucristo, porque no están reconociendo la necesidad del Señor. Yo que voy a necesitar un Salvador, que voy a necesitar que me ayude. Y aún nosotros, si ya has recibido a Jesucristo, nos rehusamos, decidimos no reconocer el pecado que tenemos en nosotros. O por ejemplo, aceptar que en nuestras fuerzas no vamos a hacer las cosas. No es que yo tengo que hacerlo. Dios es el que lo va a hacer, Dios es el que te va a capacitar, Dios es el que te va a proveer, Dios es el que te va a dar. Ahora, no quiere decir que nos quedamos quietos ahí, sin hacer nada, pero la capacidad te la da el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el orgullo? El orgullo toma la gloria que le pertenece a Dios y la ponemos en nosotros. Al decir, por ejemplo, yo soy capaz de dirigir mi vida, o como les he dicho, yo no necesito esto, yo no necesito leer, ni reunirme, ni servir, ni consejo, ni ayuda, todas esas cosas. Entonces, si esta es la mentira que estamos creyendo, de no necesitar a Dios y por ende, pues, no leer la Biblia y no hacer todas estas cosas, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta, ¿cuál es la verdad? La verdad es que como cristianos debemos leer la Biblia. Y Dios nos da razones para leer la Biblia. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Razón número 1. La palabra de Dios es la brújula y guía para nuestra vida. La palabra de Dios es la brújula y guía para nuestra vida. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En otras palabras, Dios mismo te está hablando de manera personal, de manera directa, cuando leemos la Biblia. Porque es su palabra, está inspirada en Él. Y hay tantas preguntas que podemos tener en general de la vida, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida?
¿De dónde vengo? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Qué es lo más importante de la vida, en la vida? ¿Qué debo buscar en mi pareja para casarme? Y todo eso lo puedes meter y están sus respuestas en la Biblia, entre otras. ¿Cómo puedo ser buen amigo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué me cuesta hacer lo bueno? Y tantas otras cosas que está la respuesta en la Biblia. Solo a través de la lectura y del estudio de la Biblia es que vamos a poder conocer al Señor, poder conocer lo que Dios es y qué nos dice a nosotros. Si no, en este caso, no hay un video en YouTube para cortarnos eso. Y no me malentiendan, claro, hay videos de mensajes y esas son personas enseñando la palabra. Pero en sí, en el sentido de que te acortan el trabajo que hay que hacer, nada va a sustituir la lectura. Salmo 119, 105 dice, y es la última canción antes del mensaje: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. No sé a quién le ha pasado que ha quedado en un lugar de oscuridad total, pero total, porque a veces uno tiene una noción de que más o menos ve, pero imagínense algo así con la Biblia, porque así es lo que está ahí, de que nos sirve de guía. Si yo no supiera, y aún sabiendo que este es el pasillo acá, si aquí hubiera una oscuridad total, lo más probable es que voy a pegar en alguna silla. Y eso es un ejemplo como si fuera de verdad, pero la palabra es esa luz que te va a alumbrar ese camino para no caer, para no resbalar, para no tropezar. Es la luz para tu camino. El verso dice, y una luz para mi camino. Aunque es para todos, todos tenemos la misma oportunidad, pero yo tomo la decisión de que cuando busco conocer del Señor, busco aprender de Él, realmente utilizarla, porque yo puedo andar mi teléfono aquí, pero si yo no prendo el bombillo, de nada me sirve que lo tengo ahí. Entonces la palabra está ahí, Dios está ahí, pero yo tengo que decidir hacer lo mío. Una segunda razón, y quiero invitarte a que la puedas ir anotando: podemos confiar en ella, o sea, en la Biblia. Es real, es confiable y sin errores. Podemos confiar en ella. Es real, confiable y sin errores. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a mí me llamó bastante la atención lo de la médula, porque si cortan el hueso y tiene varias capas adentro, el centro, o sea, el mero centro es la médula de los huesos. O sea, va a llegar lo más profundo que puede llegar. Entonces, podemos confiar en la palabra de Dios, que es viva y poderosa, y nos va a hablar de diferentes maneras en todas esas capas que menciona Hebreos. La Biblia es el único libro que nos permite probar lo que está ahí, probar sus promesas, probar sus principios, ver sus hechos históricos, ver sus hechos científicos, y todo lo que está ahí nosotros podemos ver que es verdad, porque si nosotros lo aplicamos, lo obedecemos, vemos que se cumple en nuestra vida. Y definitivamente es real, porque hace cambios en nuestra vida. Nadie puede decir que reconoce su necesidad espiritual, decide buscar al Señor y aprender de Él, y que no haya cambio en su vida. Y por eso me gusta tanto esa imagen de la espada de doble filo, porque corta la espada y tal vez podemos pensar, no, esto que está cortando aquí no es para mí, no me hace efecto, pero esto también está cortando. Entonces, siempre que leemos, siempre que buscamos aprender del Señor, algo nos va a tocar, algo va a cambiar, algo te va a mover, te va a mostrar, te va a enseñar. Y eso es lo que tenemos que entender.
Por naturaleza nosotros somos, o sea, en general la humanidad, somos desconfiados. No confiamos en las cosas, en las situaciones, en las personas. Pero sí te puedo decir, puedes estar completamente seguro que todo lo que Dios dice es bueno para ti. Dios no te va a decir algo que te vaya a hacer daño. Dios no te va a querer lastimar. Puedes estar completamente seguro que es bueno. Y no lo digo yo. Miren lo que dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Es el Señor mismo que dice, son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces, todo lo que Dios nos dice es 100% bueno. Son 100% buenos planes para que tengamos esperanza, para que tengamos un futuro. No va a ser algo de mal. No son de calamidad, dice otras versiones. La Biblia no tiene errores, no tiene contradicciones. Es completamente perfecta. Vean Salmo 12:6. Dice, las palabras del Señor son tan puras y verdaderas como plata terrenal que ha sido fundida y purificada 7 veces en el horno. Los metales, para irle quitando las imperfecciones, las impurezas, algo que no sea de eso, lo van fundiendo, la van limpiando y repiten y repiten y repiten. Y es la imagen que nos presenta acá. Son tan puras y verdaderas como algo que ha sido fundido y purificado 7 veces. Otra cosa es que Dios no miente, Dios no cambia. Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Nosotros cambiamos de parecer. Si hoy nos sentimos bien, estamos bien. Si nos sentimos mal al rato, cambiamos nuestra opinión. Él no es humano, Dios no va a hacer eso. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces puedes estar completamente seguro que si el Señor promete algo en su palabra, si el Señor te dice algo, lo va a cumplir. No tienes que tener ninguna duda. Aunque tengamos esa naturaleza desconfiada, podemos confiar en el Señor porque sus planes son buenos para todos. Una tercera razón, Dios y su palabra no cambian. Y nosotros tampoco. Con nosotros me refiero a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado no cambia. Entonces, Dios ha seguido siendo el mismo siempre. Él no va a cambiar. Ya lo vimos en estos versos que leíamos anteriormente. Su amor por nosotros no cambia. Dios no te ama más hoy, menos mañana. Si te portaste bien, te va a amar más. No, Dios ya te ama perfecto, o sea, lo que te va a amar. Si fuera como una esfera, ya esa esfera está hecha, es perfecta. Él no te va a amar más, ni te va a amar menos. Por lo tanto, como leíamos hace un momento, que su palabra es para cosas buenas de nosotros y que no cambia, algo que pudiste leer hace varios meses, hace años, lo puedes leer hoy y te hace el mismo efecto. Te habla, puede ser que te hable de diferentes maneras, pero te habla, porque Él se mantiene igual. Sus promesas se cumplen. ¿Qué es lo que decía Números? Habló sin actuar, prometió sin cumplir, porque su palabra es viva y poderosa. Entonces siempre nos puede tocar. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Entonces, tengamos la seguridad que su palabra va a permanecer para siempre. El cielo y la tierra no, y todo lo que está en ella, no sabemos cuándo nosotros nos vamos, pero su palabra se mantiene perfecta para siempre. Y todas sus características de amor, de fidelidad, también, miren, Lamentaciones 3:22-23 dice,
El fiel amor del Señor nunca se acaba. Y solo el Señor puede decir un nunca absoluto. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y te animo a que puedas copiar este verso en un papel, lo guardes en algún lugar donde lo puedas ver, lo pongas en un lugar donde lo puedan ver, porque es un verso muy animante. A mí me gusta mucho este verso. Entonces, ese amor fiel del Señor, su fidelidad, su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, va a ser igual para siempre. Es igual siempre, porque Él no cambia. Y también es verdad que nuestra naturaleza de pecado continúa toda nuestra vida. Entonces, como continúa nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos alimentarnos también toda nuestra vida del Señor. No va a llegar un momento en tu vida que puedas decir, ya alcancé, ya no necesito ir, ya no necesito leer, ya no necesito aprender. No va a llegar, porque nuestra naturaleza va a continuar en pecado. Y es que nosotros buscamos felicidad, buscamos satisfacción en cosas equivocadas. Pero en la palabra de Dios está justamente lo que tenemos que buscar para realmente tener un gozo eterno. Dios quiere que estemos gozosos de las cosas, de las situaciones, de todo. Eso es lo que el Señor quiere, no que nos vayamos a otras cosas y que nos refugiemos en otras cosas. Mateo 4:4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no nos refugiemos en estas otras cosas vanas del día a día, de la vida. Claro, estamos en la vida, estamos aquí y hay cosas que hacer, pero no es eso lo único que nos va a hacer vivir, como dice Jesús, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Lo que está en la Biblia. Y el pecado, sabemos aquí que es totalmente natural, que no nos tenemos que esforzar por pecar, simplemente te sale. Por ejemplo, los niños no les enseñas a ser malos, no les enseñas a ser egoístas, no les enseñas a mentir, no les enseñas a manipular a los padres. Él simplemente les sale. Así sea el recién nacido. Y eso continúa toda la vida. Toda la vida mantenemos el pecado en nosotros. Entonces, si no leemos la Biblia, si no buscamos al Señor, si no la estudiamos, eso natural, eso que no tenemos que esforzarnos, simplemente está aquí, va a florecer, va a crecer, porque es lo natural en nosotros. Más bien nosotros tenemos que esforzarnos, realmente trabajar para cambiar esas cosas, para que eso no sea lo primero que salga. Salomón dice en Eclesiastés 7:20, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Como les decía, no va a llegar ese momento en que, ya, no necesito, ya estuvo, ya hoy sí lo logré. Siempre vamos a tener pecado en nosotros. Entonces debemos leer la Biblia, porque eso no va a cambiar. Lo que sí necesitamos es leer la Biblia para mantenernos aferrados, para mantenernos, no recuerdo el verso que habla de agarrados al tronco, que ese tronco, las ramas, agarrado al tronco, que ese tronco es Jesucristo. Eso es lo que necesitamos nosotros. No dejemos que toda esta naturaleza que tenemos florezca y sea eso lo que domine nuestra vida. Una cuarta razón. Debemos leer la Biblia porque podemos percibir las falsas doctrinas. Podemos percibir las falsas doctrinas. Primera de Timoteo 6:13 dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Otras versiones dicen la sana doctrina.
la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. O sea, la sana doctrina, la sana enseñanza, conduce a una vida de sumisión a Dios. Entonces, la única forma en que yo voy a poder, que tú vas a poder identificar las mentiras, las falsas enseñanzas, es conociendo la verdad. No hay otra forma. Si hubieran 1000 mentiras, el enfoque no es conocer las 1000 mentiras, porque una de esas nos va a engañar. Lo que tenemos que hacer, al contrario, es enfocarnos en esa única verdad. Porque pueden que haya 1000 mentiras, 10,000, 100,000, 1,000,000 de mentiras, pero solo va a haber una verdad, que es la que está en la palabra de Dios. Esa es la mejor forma. Entonces, si yo me compro algo de una buena marca, ¿cómo voy a identificar que estoy comprando algo que es falso? Bueno, tengo que conocer las características de esa marca. Digamos que fuera un celular. ¿Cómo yo no voy a caer en el engaño? Porque claro que van a haber algunas copias que van a ser totalmente falsas. Por ejemplo, yo he visto videos de una carcasa de iPhone y enciende y es Android. Eso es obvio que es falso. Pero hay otros que te cargan el sistema del iPhone. Entonces, ¿cómo voy a identificar si es algo real o es algo falso? Una imitación, conociendo el producto original. En este caso, volviendo a lo nuestro, es conociendo a Dios, conociendo la Biblia, leyéndola. Porque como les decía al inicio, esas buenas imitaciones, esa que sí me cargue el sistema del iPhone y todos los iconitos y todo igualito, esa te va a engañar si no conoces cosas de la original. Entonces esas doctrinas enfermas nos van a engañar cuando están bien cerquita de la verdad. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza o la sana doctrina, que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Y no tenemos que esforzarnos, ni tengo que convencerlos para que me crean que estamos en ese tiempo. Eso que dice ahí, estamos ahora, porque eso ocurre en todos lados. Que las personas se busquen simplemente sus entornos donde les digan lo que quieren escuchar, no escuchar la palabra de Dios, no escuchar lo que dice de las cosas que sí están bien y de las cosas que sí están mal. Entonces estamos ahí y la Biblia nos advierte de estos falsos profetas, de estas falsas enseñanzas, de estas doctrinas enfermas. La Biblia nos dice cómo es Dios, qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo que no quiere, por qué no quiere eso para nosotros y qué tenemos que hacer. Entonces, si no lo conocemos, no vamos a poder agradarle, no vamos a poder servirle, no vamos a poder realmente conocerlo, porque vamos a estar persiguiendo, aprendiendo de otra cosa falsa. Vamos a estar adorando algo falso, algo que Dios no es. Por ejemplo, solamente la Biblia nos dice la realidad de cómo podemos ir al cielo. Solo ahí lo vas a encontrar. Y te puedo decir que no es por ser buenos, no es por no perderte una reunión, no es porque ayudes a las personas, les sirvas, les des dinero. Esas cosas son buenas y son disciplinas y cosas que Dios nos pide. Pero no es por eso que vamos al cielo. Leamos Romanos 3:23, que es donde dice la Biblia que todos somos pecadores, todos. Por lo tanto, estamos separados de Dios. El pecado nos mancha. Es de esta forma. Si este soy yo, mi billetera es el pecado y esto es Dios, no puedo estar unido a Dios. Esto no es unión. Unión es esto. Entonces, el pecado no me permite estar junto con Dios. Romanos 6:23 continúa diciendo que la paga de este pecado es la muerte. Y esta es una muerte eterna, una muerte de separación del Señor eternamente, porque la muerte física todos la vamos a encontrar en diferentes momentos. Yo no sé cuándo yo voy a morir, yo no sé cuándo ustedes van a morir.
pero la vamos a encontrar. Entonces esa muerte no es esa muerte física, sino una muerte eterna. Pero que nos dice también ese mismo verso que Dios nos regala la vida eterna en Cristo Jesús. No es en cualquier otra cosa, es en Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice que Dios te amó tanto que dio a Jesucristo como sacrificio aún cuando éramos pecadores. Y ese aún cuando éramos pecadores no es que ahora ya no tenemos pecado, porque ya entendimos que seguimos pecando y por eso debemos buscar al Señor. Pero lo que quiere decir es que no es que Dios esperó a que fuéramos perfectos y limpios para amarnos y enviar a Jesucristo, sino que aún con eso, aún con esto pegado, y más bien sería como adentro, como que mi mano fuera totalmente negra, con eso Él te amó y envió a Jesucristo como sacrificio. Efesios 2:8-9 dice que no es por buenas obras. O sea, no va a ser porque no rompas ni un plato, porque no falles nunca, porque eso no va a ocurrir, sino por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando te dan algo que no mereces. Nosotros no merecemos ese sacrificio, porque estamos manchados por el pecado. Pero es por medio de la fe, no por obras, para que no nos jactemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si Joel da 50 de lo que sea, 50 obras buenas en su vida, y yo doy 100, si llegáramos al cielo, yo te diría, yo soy mejor que vos. Mejor que tú, porque tú solo hiciste 50 y yo hice 100. Yo me merezco más. A mí me tienen que dar un mejor puesto, porque me fajé más. Pero el Señor nos conoce y sabe que eso iba a ocurrir. Entonces anula completamente eso al decir que no va a ser por obras, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para que no nos jactemos. Y Romanos 19:10 termina diciendo que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creamos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. O sea, que resucitó, y así seremos salvos. Así es que podemos tener la vida eterna, reconociendo nuestra necesidad espiritual, como mirábamos al inicio, de que somos pecadores, de que ese pecado merece la muerte eterna, pero que Dios, aún con ese pecado, envió a Jesucristo para que me quitara ese pecado. Y ahí es que yo puedo tener una verdadera unión, una relación de paz, dice la Biblia, cuando Cristo es el que quita esa mancha, eso que tenemos dentro. Y que lo tenemos que reconocer, lo tenemos que confesar con nuestra boca, hacerle una oración al Señor. Esto no es que te pares aquí y lo digas delante de todos, lo puedes hacer, pero en sí es algo con Dios, algo que sucede en tu corazón cuando reconoces la necesidad espiritual y que tú no puedes hacer nada. No va a ser por lo bueno que haga. Y otra cosa es que la vida eterna es eterna. Ahí no dice la vida más o menos, la vida no sé qué otra palabra, la Biblia que se termina, no sé, es eterna. Mira 1 de Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes. ¿Quién? Que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ahí no dice vamos a ver si tienen vida eterna. Ahí no es yo te aviso. No, ahí es para que sepan que tienen vida eterna. Y Juan 5:24 dice, les digo la verdad, este es Jesús. Si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, de nuevo, no dice tendrá, vamos a ver, yo les aviso, yo les mando el WhatsApp. No, tiene vida eterna y no será juzgado porque ya ha pasado de muerte, aquí estamos en muerte, a vida, a tener una relación perfecta con el Señor, una relación de paz. Ante los ojos de Dios ya no tengo mancha. Seguimos en pecado, pero ante los ojos de Dios, al yo reconocer todo esto que vimos, ya no tengo pecado. Puedo estar en comunión con Él. Tiene vida eterna y no será juzgado porque ya ha pasado de muerte a vida.
Entonces podemos tener la seguridad, la certeza de nuestra salvación, de que somos salvos y que el día que muera voy a estar una eternidad con el Señor. Cuando reconocí mi pecado, reconozco que no lo merezco, pero entiendo que Dios me ama y que lo único que tengo que hacer es creer en ese sacrificio. ¿Y qué pasa con las cosas buenas? Entonces no tengo que hacer nada. No. Ese mismo verso de Efesios habla más adelante que Dios tiene preparadas buenas cosas, esas buenas obras que vas a hacer a lo largo de tu vida, pero no condicionan la salvación. No la condicionan. Van a ser parte de tu vida, pero no te van a quitar o dar la salvación. Entonces yo los reto a lo siguiente, a que cambiemos ese titular de la mentira y digamos, yo necesito leer la Biblia todos los días, en que reconozcamos nuestra necesidad espiritual, reconozcamos que tenemos que buscar al Señor, aprender de Él, y que no dejemos que esa naturaleza de nosotros, como les decía con los niños, que perdura por toda nuestra vida, florezca, que no sea eso lo que primero sale de ti. Más bien esfuérzate en que no sea eso. Pero no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, lo vamos a lograr entendiendo el sacrificio de Jesucristo. Y para finalizar, quiero hacerles algunas preguntas. Y desde ya les digo, esa es la respuesta. Eso que está ahí. ¿Cómo voy a conocer al Señor? ¿Cómo voy a conocer su voluntad? Leyendo la Biblia. ¿Cómo voy a aprender a escuchar a Dios? ¿Cómo voy a aumentar mi fe? Leyendo la Biblia. ¿Cómo voy a adquirir sabiduría y voy a saber qué es lo que tengo que hacer de manera correcta para que mis decisiones sean las correctas? Leyendo la Biblia. ¿Cómo voy a aprender sobre Cristo, sobre su carácter y aprender a imitarlo? Leyendo la Biblia. ¿Y cómo voy a estar firme y listo para los ataques del enemigo? Porque todos vamos a ser atacados. Leyendo la Biblia. Y ahí podrían haber, no sé, infinitas preguntas. Y la respuesta va a ser la misma. Leyendo la Biblia. Si no conocemos al Señor, cualquier cosa que nos presenten, cualquier cosa que esté, no sé, lo más fino que tengo aquí es esto. Cualquier cosa que esté cerquita de acá me va a engañar porque no voy a conocer la verdad. Y quiero aprovechar para decirte que aquí tenemos calendarios de lectura. Si no sabes qué leer, si no encuentras por dónde empezar, aquí está una herramienta. Esta es una herramienta, utilízala. Ahí hay atrás. Agarra uno, pide uno. No digas, yo no necesito esto, yo me acuerdo. No, agarra uno y utilízalo. Toma una decisión de buscar del Señor. Así que te animo a eso, a que podamos reconocer que necesitamos leer la Biblia todos los días. Oremos. Señor, gracias Padre por este tiempo. Gracias porque eres perfectamente fiel, Señor. Eres siempre amor. Cumples tus promesas, cumples tu palabra. No cambias, Señor, con el tiempo. No cambias si yo me porté bien hoy, si me porté mal. Tú me amas de la manera perfecta. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha recibido tu mensaje, tu regalo, porque es gratis, es un regalo de salvación a través de Jesucristo, que tú abras nuestros ojos, Señor, espirituales, nuestro corazón, y podamos reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestro pecado, Señor, y recibirte y cambiar nuestra vida. Y si ya te hemos recibido, Señor, y tenemos pecado que no queremos reconocer, muéstranos ese pecado, sea que sea evidente o que sea pecado oculto. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido compartir y por que hemos tomado la decisión, Señor, de venir y escuchar tu palabra. Permítenos disfrutar del resto del tiempo, Padre, y que podamos tener comunión, Señor, con los hermanos y alabarte, Padre, en las canciones. En el nombre de Jesús. Amén.